Bienvenidos a nuestro programa. El martes 30 de noviembre de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla de doña Vanessa Abrines Bendayán, psicóloga. El tema de la charla era Female Self-Management, claves para el liderazgo interno. Les invitamos a escuchar la grabación. Para mí es un placer enorme tener a Vanessa aquí. Vanessa Abrines Bendayán, como yo decía, Vanessa, hija de Ana María. La tenía en mi teléfono. Es de verdad un placer para nosotras tenerte, sobre todo por el cariño que le tenemos a tu madre, ganadora del premio del viaje a Israel de Or Hanukkah, y nos alegramos todas tan sinceramente de que fuera ella. Además, todas teníamos como el sentimiento de que era merecido. Nos pareció normal, era merecido, te tenía que tocar a ti. Y yo, la verdad que ha sido una semana un poco complicada, no he pedido tu currículum, o sea que te vamos a pedir a ti que te presentes y que nos cuentes un poco tu trayectoria. Vale. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, buenos días, soy Vanessa Abrines, la hija de Ana María y nieta de la otra Ana María. Lo primero quiero agradeceros el haberme invitado hoy. Soy psicóloga clínica desde el año 2003. Ahí medio empecé en prácticas y mi trabajo empezó con el 11M, el atentado del 11M en Madrid. La verdad que fue una forma de empezar muy dura para mí y a la vez muy enriquecedora, porque ver a las personas en una situación como la que yo les vi, pues marca, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta de lo importante que es poder ayudar y poder ayudarnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar con gente, especialmente adultos, desde los 15, 16 años hasta los valientes de 75, 80, que tengo algunos también, los menos eso sí. Y pues soy la directora de mi centro, somos 3 personas trabajando ahí y pues la verdad que nos va bastante bien, no lo vamos a negar. En paralelo también he hecho bastante formación en empresas. Es verdad que el área de la formación para mí es un área más desconocida, porque mi trabajo fundamental es ir cara a cara con la gente, con los pacientes en el día a día. Pero podría decir que nos encanta lo que hacemos, que el ser humano es una máquina magnífica en inteligencia y un corazón también muy grande en todo el día a día, ¿no? Entonces, creo que más o menos se ha resumido. Hoy estoy aquí porque me gustaría hablar de un tema que me parece muy apasionante y que quería compartir con vosotras, y es el liderazgo interno. A mí me gusta hablar, pero también me gusta mucho que no sea el típico monólogo aburrido por mi parte, que espero que no lo sea, y que podáis preguntar y me podáis interrumpir, ¿vale? Lo que os voy a contar está basado un poco en todos los años que yo tengo de experiencia con la gente, porque cuando estudias psicología, y por ahí también hay otra, la hija de una compañera vuestra que también es psicóloga, en realidad sales de la carrera y no sabes nada, porque ¿no? ¿Qué vas a saber tú con 20 años o 23 de una persona que tiene 45 y te cuenta sus problemas? Yo creo que lo que más se aprende siempre es con ese trabajo día a día con la gente, y con mis 18 años pudiendo escuchar y teniendo la suerte de aprender, el modelo que os voy a contar es el resultado de leer ciencia, pero sobre todo escuchar a la gente y ver lo que en la práctica sabemos que sí funciona, ¿vale? Así que ya luego me diréis también si os cuadra o no. Yo lo primero que os quiero preguntar es... No sé muy bien, pero yo os lo voy a ir leyendo, ¿vale? No se ve claro. No se ve claro, no. No sé por qué, pero ahí ya sí que me pierdo un poco. Ahora está mejor. Sí, pero es que aquí hay una línea blanca que no sé muy bien por qué sale, porque mi ordenador es diferente.
Yo lo primero que os quería preguntar es, ¿cuál creéis en general que es la máxima motivación en los seres humanos? Es decir, ¿a qué aspiramos? ¿Qué es como nuestra primera razón, lo que todo el mundo quiere en general? ¿Qué es? Pues la felicidad. La felicidad, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Pues... No. ¿No? ¿No es la felicidad? ¿El bienestar? La salud, la salud. La salud, pero... Si eres feliz es porque tienes buena salud. Claro. Pues los señores de Harvard, que son de los primeros investigadores en el mundo, se hicieron la misma pregunta en el año 1938, es decir, ¿qué es lo que hace que de verdad la gente sea feliz? ¿Por qué esa motivación de felicidad es tan central? ¿Y cómo podemos explicarla? Entonces, ellos pusieron en marcha una investigación que lleva 4 generaciones y cogieron unos 700 personas que dividieron en 2 grupos. Un grupo eran estudiantes de Harvard, la mitad eran estudiantes de Harvard y la otra mitad eran personas de un barrio marginal de Boston. A partir de ahí les pidieron que iban a medir todas las variables que os podáis imaginar. Les midieron la salud, peso, talla, problemas digestivos, trabajo, estado civil, si ganaban dinero, si ganaban poco dinero, si viajaban mucho, si viajaban poco. Porque ellos hipotetizaban que las personas que tuvieran más recursos, es decir, acceso a la educación, como la gente de Harvard, una mejor nutrición, una mejor forma de desenvolverse en la vida, después serían más felices, ¿no? Al evaluar todas esas variables, solamente llegaron a una conclusión. Solamente había una variable que explicaba qué es lo que hacía que la gente fuese más feliz y lo que es más importante, como decía la compañera, que la gente estaba más sana cuando llegaba al final de su vida. ¿Cuál creéis que era? Porque yo todavía, cuando vuelvo a escuchar esa investigación, me sigue sorprendiendo. Yo creo que la autoestima y el amor que nos brinda los seres que nosotros queremos, sentirnos queridos es muy importante. La autoestima desde la infancia es lo que nos forma el camino. La autoestima es una palabra con la que yo tengo ciertos rifirrafes, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar de eso. Es una muy buena respuesta, muchas gracias. Puede ser la autoestima, el amor de los demás. ¿Una respuesta más? Una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. Una vida activa. Yo creo que lo más importante es sentirse bien desde la mañana hasta la noche. Es decir, yo estoy bien y todo me resulta fácil, todo me resulta... Pero es porque pones el empeño en hacerlo. Y todas esas respuestas que habéis dado se las plantearon ellos, ¿no? Y efectivamente encontraron que la salud no era un pronóstico de felicidad, que el trabajo no era un pronóstico de felicidad ni de salud, el ganar dinero tampoco lo era, ni siquiera el intentar tener una actitud positiva en la vida. Encontraron una sola variable que habéis dicho de alguna manera, ¿no? Y era la calidad de la relación que yo tengo con las personas a las que yo quiero. Es decir, la capacidad para estar conectado con los demás de verdad. Porque estar conectado no es lo mismo que estar acompañado, ¿verdad? Todo el mundo sabe a lo que se refiere. Y aquí están sus conclusiones directamente. Las personas que se sienten solas, tienen peor salud y más vulnerabilidad a la enfermedad que las que sienten conexión social. La conexión social no tiene que ver con tener muchas relaciones en número, sino con la calidad de las mismas. Y la tercera conclusión que sacaron fue que las relaciones de calidad no solo mejoran la satisfacción vital y la salud física, sino que protegen procesos cognitivos como la memoria, es decir, también protegen el cerebro, ¿no? En una sociedad donde todos, no sé, vamos, por lo menos en mi experiencia, hay que ser más inteligente, tener más éxito, ¿verdad? Porque así te va a ir mejor. Y yo cuando hablo con las personas en mi pequeño despacho, todo el mundo cuando abre su corazón, todas esas cosas, podemos, por ejemplo, Instagram, ¿no? Que las fotos y todo eso, están muy bien, pero cuando vuelvo a casa y me meto en la cama yo solo o yo sola, si mi corazón le falta realmente algo, es donde viene el problema, ¿no? Entonces, para mí la palabra clave, sin duda, sería la conexión, ¿vale?
el liderazgo interno tiene mucho que ver con la conexión. La felicidad, como dijeron en Harvard, tiene mucho que ver con la conexión. De hecho, ahora siguen estudiando a los nietos de las primeras personas que investigaron y sigue abierta la línea de investigación. Ahora, yo me pregunto, a lo largo de la historia, ¿no? Si volvemos a los 10 mandamientos, creo que no es difícil darnos cuenta de uno de los primeros, ¿no? Que es: amarás a los demás como a ti mismo. ¿Creéis en ese mandamiento? ¿Creéis que tiene sentido? ¿Creéis que una persona que se odia puede amar? No, ¿verdad? ¿Y se odia a sí misma? Evidentemente no, porque tiene que empezar todo por el amor a uno mismo. Lo que está dentro está afuera. Claro. La historia está en que este mandamiento yo creo que es muy verdad, porque la conexión entre nosotros mismos y los demás es donde está la fuerza, no está en un lado, no está en el otro lado. A lo largo de la historia nos han dado mensajes, yo creo que en diferentes direcciones, ¿no? Uno de ellos es: tienes que ser generoso, si me lo permitís, que no hay ningún hombre aquí, especialmente a las mujeres, que tenemos que darlo todo por nuestra familia, todo para que todos los demás estén bien, y creo que lo hemos hecho muy bien, las cosas como son, ¿sí? Lo que pasa es que también ha habido una parte donde parecía egoísta el que pensásemos en nosotras mismas, ¿no? Y a veces esos corazoncitos por la noche me consta que nos hemos sentido solas más de una vez. Entonces, este es nuestro desafío. Es decir, si lo más importante son las conexiones con los demás, ¿cómo trabajamos también ese liderazgo interno para conectar la conexión conmigo misma? ¿Qué creéis que bloquea el poder amarnos o amar a los demás para liderar nuestra vida? ¿Cuáles son los bloqueos principales para nosotros? En este momento es un tema muy actual, que la mujer se sienta agredida verbalmente, no se le dé lugar socialmente que le corresponde. El no sentirse querida para mí es lo más fundamental. De ahí comienzan las ramificaciones de cómo nos sentimos. ¿Alguna respuesta más? Muy interesante, efectivamente. ¿Qué es lo que bloquea el amor? La falta de amor, la falta de reconocimiento. Pero si también vemos, por ejemplo, estudios de estrés, el estrés no es la cantidad de papeles que yo tengo encima de mi mesa, o que tengo que ir al tinte, o tengo que hacer un montón de cosas seguidas, ¿no? Tiene mucho que ver con las diferentes situaciones que podemos tener, tanto a nivel interno, y ahora lo voy a explicar, como a nivel externo, es decir, las discusiones con los demás, a veces la diferencia de roles. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me pasa todos los días. Algunas personas con las que sientes que no sé por qué siempre dices que sí, y luego hay una parte de ti que dice: ¿por qué le he dicho que sí si quiero decir que no? ¿No? Esa diferencia de roles, esas luchas diarias, ¿no? Y a veces, algo que he aprendido mucho en mi trabajo es que hay personas que me dicen: Vanessa, luego vamos a ver un caso, no te puedo contar que me pase nada grave en realidad. Es decir, a mí no me han pegado, no me han violado, no me han torturado, yo no puedo hablar de una agresión como tal. Sin embargo, estoy muy triste. Porque a veces lo que también nos bloquea no solo es la agresión, es la omisión. La omisión de cosas que nos conectan. No solamente nos desconectamos por agresión, nos desconectamos por omisión. Entonces, ¿cómo hacemos para liderar nuestro interior? ¿Cómo descubrimos de verdad las claves? No sé si alguna habrá leído algún libro. Es verdad que hay libros que dan mensajes muy claros de tienes que quererte mucho, tienes que ser muy positivo y pensar bien de ti. ¿Pero eso cómo se hace? ¿No? Porque solamente con que nos lo digan, yo no soy capaz de hacerlo, por lo menos. Os presento a M. M tiene 33 años y está casada, es madre de 2 hijos, de 4 y 7 años, y es la responsable de marketing en proceso de promoción interna. Ella me decía: lo tengo todo en la vida y no soy feliz, y me siento culpable por ello. Tengo mi marido, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, me va bien, pero no me siento bien, no soy feliz. Estoy todo el día de mal humor y cada vez tengo menos ganas de nada. ¿Vale? Hay muchas personas así. Sí, muchas. Y además es una soledad
que nadie entiende. Porque la primera respuesta que le damos es: ¿tú de qué te quejas? A mí me sorprendió mucho una amiga de una amiga mía, una mujer de súper éxito en Italia, abogada, de verdad, con un muy buen puesto, un marido aparentemente espectacular, tal, que se suicidó sin que nadie lo pudiera prever. Es que no sabemos, para conocer a la persona hay que poderlas escuchar realmente. Y ahora vemos que las emociones y los pensamientos tienen un tratamiento específico que como que no está muy contemplado en la educación actual. Si esa persona, por ejemplo, tiene una depresión, ella tendrá que tratar primero la depresión y luego enfrentar y afrontar la vida. Sí. Lo que pasa es que hay personas que tienen cierta depresión y no están metidas en la cama. Entonces, es una depresión que llevan, y pasa mucho en mujeres, porque los hombres entonces son más listos, o sea, cuidan sus hobbies, cuidan... Nosotras somos capaces de estar tristes y deprimidas y seguir para adelante y seguir haciendo comidas increíbles y bonitas como las que hacéis y estar guapas y peinarnos la peluquería, y por dentro puedes estar... ¿Cómo se puede ayudar a estas personas? Ahí vamos. Ahí justo vamos. De hecho, luego me vais a ayudar a ayudarla, ¿vale? Os voy a contar el modelo que yo les voy contando. Con el micrófono se escucha mejor porque yo acá tengo una reverberancia y no querría perderme una sola palabra. Yo pero, pero no sé, a lo mejor se intenta hablar sin el micrófono. Estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa. Hay una... No la puedo... Vale. Yo creo que Mejor. ¿Tú ves? Se oye mejor. Claro, porque... No, se oye mejor. Mira, Miguel, si te pones aquí lo oyes mejor. Sí. Claro, es que yo el problema es que la gente de atrás no me oiga, a mí me da igual lo que me digáis. Claro. Quizá, o sea, lo que me digáis yo, o me alejo yo a lo mejor. No, mira, se te oye mejor así. Se te oye mejor así que con el... Lo pongo más lejos. Lo pongo más lejos. Perdón. Probamos. No, es que normalmente los micrófonos es que estoy acostumbrado. hay una cosa así que... Claro que... Bueno, os cuento. Sí. Como estabais comentando, y me gustan mucho las cosas que decís, porque es verdad, o sea, realmente la soledad que puede llegar a tener una mujer en esas condiciones, cuando aparentemente sigue cumpliendo con todas sus tareas, es realmente desoladora, ¿vale? Entonces, yo, cuando viene una persona a mi consulta, le digo, mira, vamos a imaginarnos, yo no sé si a alguna de aquí le gusta el fútbol. ¿Sí? ¿De qué equipo eres? De Barça. Bueno, yo soy del Atlético de Madrid, así que mejor lejos. Gran equipo el Barça, a ver si vais mejor este año, pobrecilla, poquito a poco. Bueno, vamos a ver. Las personas nos parecemos mucho a un equipo de fútbol. Y todo el mundo me diréis, ¿cómo un equipo de fútbol? Yo he cogido el fútbol porque es un deporte que la mayor parte de la gente conoce y además que mucha gente se identifica con él, ¿vale? En un equipo de fútbol, ¿qué pasa? Hay un entrenador, hay una serie de jugadores y jugadoras que tienen su historia, su capacidad para aprender, sus sentimientos, sus emociones, su familia, y tienen que reunirse para entrenar y para conseguir juntos llegar a un objetivo, ¿verdad? Pues dentro de nosotros pasa exactamente igual. Dentro de nosotros hay una serie de jugadores y jugadoras que hemos aprendido desde que somos muy chiquititos y que muchas veces, aunque nos parezcan inexplicables, tienen sentido. ¿Os ha pasado alguna vez que, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa hoy. Yo tengo mi hijo mayor que se llama Jorge, los martes se va en el autobús urbano con un amigo suyo, yo martes les voy a buscar, ¿vale? Y entonces le digo ayer, yo ya había quedado hoy para trabajar en esa hora porque a él le gustaba irse con su amigo. Y le digo ayer, bueno, cariño, hoy te vas con tu amigo, ¿no? Ay, no, mami, anda, recógeme, que es que a mí me gusta que me recojas tú. Y a mí me parece un jugador que me dice, hombre, cambia el paciente, ¿no? Tu hijo te está diciendo que le vayas a buscar, cambia el paciente. Ya, pero es que claro, no te he avisado antes. Si cambias al paciente, también le haces una afán al paciente. Y entonces empiezo a ver que por un lado no soy buena madre, por otro lado no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿No os ha pasado alguna vez? Sí. Que tenéis diferentes personitas que hablan dentro, ¿no? Entonces, para poder ayudar a una persona, para poder hacer ese liderazgo interno, tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros jugadores y jugadoras
y qué necesidades tiene. Lo vamos a ir viendo. Fijaos, como os decía, hay algunas diferencias con el fútbol. Una similitud es que hay diferentes jugadores o jugadoras, ¿vale? Que el entrenador. En este caso, y lo vamos a trabajar juntas, el entrenador vamos a ser cada una de nosotras como las personas que vienen a vernos a nuestra consulta. Es decir, mi trabajo no es darte consejitos, mi trabajo es ayudarte a ser tu propio entrenador o entrenadora para que de verdad tú vayas descubriendo qué pasa en tu equipo y cómo poder ayudar a esos jugadores. Yo no sé si os pasa, pero en el fútbol echan a los jugadores, ¿verdad? ¿Cómo se ha sufrido el Barça cuando se ha ido Messi? Balón de oro ayer, por cierto, un gran reconocimiento. El séptimo. El séptimo. Sí, es un crack. Entonces, lo que pasa en el fútbol es que se puede echar jugadores cuando ya no juegan bien, aunque a ellos les siente mal. Sin embargo, no se puede hacer eso en el equipo interno, ¿verdad? Pues eso a tu hijo. Hasta los niños, mi hijo pequeño, que es muy muy sensible, me decía el otro día: mamá, yo estoy muy harto porque yo a veces me preocupo un montón por las cosas y no sé por qué me pasa eso. Y me gustaría, no sé, es como que me gustaría quitar esa parte que se largue. No quiero que esté conmigo más, no quiero preocuparme porque la gente se enfada conmigo, ¿no? Y yo le decía: no se puede hacer eso, cariño. ¿Tú crees que se puede echar a alguien que está dentro? Normalmente, a nuestros jugadoras internas, las categorizamos de dos maneras: las jugadoras buenas, las positivas, las del éxito, las de la ilusión, las de la motivación, y las jugadoras malas, las que te dicen que pueden pasar cosas, las que te dicen, generalmente mujeres, que tú también necesitas cosas, entonces no puedes llegar a todo, y las vamos dividiendo así. Y yo muchas veces pienso: si no me gustase dormir tanto, sería más feliz. Si no tuviese ansiedad, sería más feliz. Si pudiese enfadarme menos, sería más feliz. Es decir, me gustaría quitar partes, quitar jugadores de mi equipo para poder ser más feliz. Sin embargo, no se puede. ¿Os imagináis cómo sería eso a nivel físico? Oye, si pudiera quitarme el hígado, sería más feliz. Nadie se plantea eso a nivel físico, pero a nivel emocional nos planteamos quitarnos partes. ¿Os acordáis? Amarás a los demás como a ti mismo. Y entonces, de repente, cuando no sabemos muy bien qué pasa dentro, hacemos cosas que no sabemos muy bien por qué las hacemos. Es como si no fuese yo. El otro día le pedí una bronca a mi hijo, que es que le dije: toma, pum, pum. Y después digo: ¿pero por qué he hecho eso? Si no quería hacerlo, ¿por qué me he comportado así? Pues porque alguna de mis jugadoras ha sentido que algo no estaba funcionando bien y ha actuado en consecuencia. Porque los jugadores a veces están jugando en el campo, por ejemplo. Somos mujeres. Es un poco de agua que ¿Esta es para mí? es para ti. Gracias. Entonces, por ejemplo, en mujeres sucede mucho que tenemos una jugadora que siempre está en el campo de fútbol. ¿Cuál? Pues la jugadora de la acción, la jugadora que tiene que actuar, la jugadora que tiene que resolver cosas, que tiene que organizar las cosas. Esa jugadora que desde que somos muy chiquititas está en nuestro equipo, esa jugadora está jugando los 90 minutos del partido. Y a lo mejor hay otros jugadores que están en el banquillo. Cada uno lo suyo, yo no lo sé. Una jugadora que necesite a lo mejor algo para sí misma, una jugadora que también reconoce que a veces no puede, que no sabemos decir eso, yo no puedo, cuando somos mujeres, por ejemplo. Entonces tenemos que ver cuáles son los jugadores que están presentes en el día a día y cuáles son aquellos que están en el banquillo. Algunos jugadores que llaman los jugadores invisibles. Esa parte de nosotros que nadie ve, donde de verdad sentimos las cosas. Y tenemos que saber que todos los jugadores quieren tener un poder, es como una familia, ¿no? En una familia de muchos hijos, todos los hijos quieren ser vistos de alguna manera, ¿no? A ninguno le gusta ser invisible, pues los jugadores de nuestro equipo tampoco. Tenemos que llegar a comprender los que se enfadan, los que hieren a los demás, los que
no dicen la verdad. Bueno, ¿os cuadra el modelo un poquito a nivel interno? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a ver tipos de jugadores. ¿Se os ocurre algún tipo de jugador? Que ahora lo vamos a ver más claro. La pregunta es, ¿todo el mundo identifica que tiene como ciertas personitas dentro? Claro, la alegría, la tristeza, la ira, por ejemplo, la esperanza, la desilusión, por ejemplo, la fantasía, la imaginación, la desesperación. Claro, por ejemplo, los pensamientos, aquellas cosas que yo he hecho en el pasado, pero vamos a verlo más concretamente. Hay una jugadora que es la lógica. ¿Nunca os ha pasado que no es lógico que yo esté cansada, pero se me acabo de levantar? ¿Cómo es posible que yo esté cansada? Ese es un jugador muy típico de mi equipo. Otro jugador es el de la justicia. Es que no es justo lo que está pasando. No es justo. Yo me he dejado la vida. Tengo muchas veces en la cabeza una paciente que cuando yo la conocí tenía 63, 64 años y se sentó y me dijo, mira Vanessa, yo vengo porque me han engañado, ¿no? Y yo le pregunté, ¿qué te han hecho? Me decían, a mí desde pequeña me prometieron que si yo trabajaba duro iba a poder vivir, ¿sabes? Y he tenido varios negocios, tengo varias farmacias, me veo muy bien, tengo mucho dinero. ¿Y sabes qué? Tengo 65 años y ya no tengo salud. Me han engañado, a mí me han mentido. Lo que iba a ser justo ya no lo es. La justicia, sin duda, es una de los jugadores que más tenemos todos dentro. Que por otro lado está muy bien, porque es un jugador que nos da los valores, que nos ayuda a decidir lo que tiene sentido y lo que no. Tengo una anécdota muy buena con este jugador. Yo cuando estaba en el colegio, que era un profesor de filosofía, que me enseñó mucho sobre la justicia. Yo estaba hablando con una amiga mía, que se llama Mariana, estábamos así, riéndonos, ¿no? Entonces el tío ya se hartó y me dijo, señorita Brines, le hace usted mucha gracia lo que está hablando con su amiga, levántese y vaya a ver al director a contarle lo que es tan divertido, ¿no? Y entonces yo le dije, no hombre José, no es justo, que ha sido un momento, no me mandes a ver al director, si todo el mundo habla. Entonces él, que era un hombre muy calmado, se me acercó y me dijo, señorita Brines, le voy a hacer a usted un favor para el resto de su vida. Escúcheme bien. Justo solamente es Dios y un antiguo alumno del colegio que se llamaba Justo. Así que levántese y vaya a ver al director. Y realmente me ayudó mucho esa pequeña anécdota, porque efectivamente la justicia está muy bien, pero muchas veces no es lo que dirige nuestro día a día, ¿no? Otro jugador que es el idealista, el que te dice, oye, lo más importante es siempre perseguir los sueños, ¿no? Siempre, y eso está muy bien. Pero si siempre vivimos, ¿conoces a una persona que siempre vive en sus sueños? O que dice, yo voy a montar una empresa que va a ser de no sé qué manera, y voy a hacer una inversión, ¿no? Y luego en la realidad dices, ostras, hay que tener cuidado porque tienes un jugador que está entrenando tu equipo y no sabemos si te está dirigiendo en una dirección donde realmente vas a poder hacer lo que quieres, ¿no? El jugador idealista, el jugador de complacer, muy femenino ¿verdad? Tenemos que complacer siempre a los demás para no ser malas y para tener un lugar dentro de nuestro equipo, de nuestro grupo con los demás. Y ahí aprendemos a dar y dar y dar, y tenemos un jugador dentro que nos invita. Estos son ejemplos, que puede ser que los tengáis o no. Yo os he puesto los universales. El jugador del control. No me gusta nada la incertidumbre, necesito tener las cosas bajo control, necesito tener pruebas de que todo va a ir bien, necesito tener pruebas de que no estoy malito y voy al médico habitualmente. Es otro jugador que a veces tenemos. El jugador de la distracción, jugador que a veces directamente cuando tenemos un problema, no sé si os pasa, te dicen, no lo pienses, vamos a jugar un rato a Candy Crush. No lo pienses, ¿no? Porque a veces es demasiado difícil afrontar lo que tenemos por delante y tenemos unos jugadores que nos ayudan a no estar todo el rato en contacto con el dolor. Recordad que hemos dicho que todos los jugadores son buenos. Es decir, todos los jugadores son buenos, sin ningún tipo de excepción. Los que piensan mal sobre los demás son buenos, los que sienten vergüenza por uno mismo son buenos, los que quieren atacar a los demás son buenos. Es decir, siempre que entendamos para qué están ahí, podemos liderar nuestro equipo.
Un jugador de quiero las cosas ahora mismo, el jugador de la impulsividad, a veces, ¿no? También, yo también tengo derecho a veces, ya me hartaba. O sea, llega un momento en que ya está bien de que todo me lo tenga que comer yo. Y necesito que las cosas se hagan ya. Y jugadores que viven en el pasado, cosas que no nos perdonamos, cosas que no dejan de volver una y otra vez, ¿no? Que están en mi corazón y que muchas veces ya no sé muy bien qué hacer con ellas, pero sé que es un jugador o una jugadora que vuelve un día y otro día a hablar conmigo. O jugadores hacia el futuro, jugadores que solo te hablan del futuro, de lo que puede pasar en el futuro, del miedo al futuro, etcétera, ¿vale? Para mí existe un jugador que es muy universal. Pero bueno, antes de eso, tenemos que identificar también los jugadores y jugadoras que son los roles, es decir, ¿qué me pido como madre? ¿Qué me pido como hermana? ¿Qué me pido como amiga? ¿Qué me pido como mujer de él? ¿Qué me pido como parte de cualquier equipo? Es decir, dentro de mí hay una serie de jugadores, hay una serie de personitas, mini-yos, como dicen algunos, con sus diferentes motivaciones, que van a intentar dirigir el equipo de la mejor manera que pueden, ¿vale? Ahora, como os decía, hay un jugador que es universal para todo el mundo. ¿Cuál creéis que es? Yo creo que priorizar, ¿no? ¿Priorizar? La priorización de todos. Tienes a todos saber priorizar. Saber priorizar. A todo tu equipo, ¿no? O sea, a todos. Ese sería el entrenador. ¿Qué preguntas es tú? Que es la priorización, el priorizar. A ver, existe un jugador que da igual donde estés, si estás en África o estás en América o estás donde sea, que yo creo que es universal a todos los seres humanos. ¿Cuál sería? Priorización han dicho por aquí. ¿Alguna idea más? Aceptación. Aceptación también. Aceptación. ¿A qué te refieres? Aceptarte a ti, aceptar lo que ocurre y priorizar. Me gusta mucho. La comprensión también. La comprensión y la aceptación. Es el jugador de la verdad. La mascarilla. Como si cada uno... El jugador de la verdad. Levanta la mascarilla. De lo que de verdad siento, de lo que de verdad quiero. Yo soy la primera que no soy sincera con mi marido cuando le digo que todos los días puedo sacar al perro. Es mentira. ¿Me apetece levantarme todos los días? No. Pero yo digo, no te preocupes, no pasa nada, sí, de verdad, no me importa. Es verdad. Porque tengo a mi jugador, claro, o a mi jugadora de la complacencia, que me dice, si a ti no te cuesta nada, ¿verdad? No te cuesta nada. Y entonces aprendemos a mentir sin ningún tipo de mala intención. Cuando yo hablo con las personas del jugador o la jugadora de la verdad, el que te da una perspectiva sobre lo que de verdad te duele, sobre lo que de verdad necesitas, con un poquito de trabajo todo el mundo consigue llegar a ese jugador, ¿no? Y la verdad que hay experiencias muy bonitas. La última que recuerdo, así muy reciente, es un paciente con el que estoy trabajando que él consumía mucha cocaína y no entraba en esto. No me cuentes historias, yo lo que quiero es no tener problemas con mi mujer y no sé qué, ¿no? Y evidentemente, pues, sin entrar en este jugador no se puede uno conectar, que no olvidemos que estamos en la conexión, ¿no? Y él ha aprendido, yo le decía, tú tienes que buscarte un asesor que no soy yo. Es un asesor que está dentro de ti, que tiene que empezar a decirte lo que de verdad ha pasado y no los rollos que me estás contando que te digo con todo el cariño, ¿no? Y entonces, cuando empezó a hablar, es increíble, porque claro, no soy yo no digo las cosas. Le decía, su jugador de la verdad a sí mismo, o sea, era una conversación en alto, decía, vamos a ver, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestra mujer que nos íbamos a Mercadona a comprar no sé qué y que había una cola tremenda, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ir a comprar cocaína? ¿Y cuántas veces hemos dicho que íbamos a ir con la niña al parque, pero del resacón que teníamos no hemos ido? 3, no ha sido 3, han sido 300. Entonces, cuando ese jugador va hablando de las cosas que de verdad me duelen, de las cosas que de verdad tienen sentido para mí, el entrenador, que en este caso somos nosotros, puede ir también decidiendo
¿no? Si efectivamente hacer tanto como hacemos las mujeres es lo que de verdad estamos sintiendo o no. Es decir, es el gran aliado. El gran aliado ahora mismo no son los psicólogos, son los jugadores de la verdad. Los psicólogos podemos intentar hacer de espejo para que las personas vayan descubriendo sus jugadores. Pero esta jugadora es realmente central. Y las máscaras son buenas, que no se nos olvide. Es decir, nos ayudan mucho a adaptarnos a la vida, pero realmente no nos pueden dirigir del todo. Entonces, ¿cómo se cuida un equipo? Es decir, vosotras tenéis un equipo dentro, podéis ir identificando jugadoras y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se identifica un jugador? ¿Cómo me hago entrenadora? Porque claro, yo que hable de estas cosas está muy bien, pero luego ¿cómo se hace? ¿Y no hay una cosa que fluye naturalmente y con equilibrio? ¿Que fluye natural en la relación interna? Sí. Sí, mucha gente sí. Claro, que de una manera natural, pues esas vocecillas van hablando. Hay mucha gente que les pasa y muchas otras que no. En función de quién se bloquea y cómo se va bloqueando. O sea, tú piensas que nosotros, jefe de familia, madre de familia, porque la calidad de la mujer somos el jefe de la familia, ¿no? Porque llevamos todos, los jugadores, los hijos, los nietos, el marido y todo eso. Entonces, ¿quieres que seamos el entrenador del equipo? El entrenador de nuestro equipo dentro. ¿El equipo eres tú? El equipo. Del de dentro. Vale. O sea, es un liderazgo para ti misma. Entonces, yo he tenido que buscar lo que yo tenía dentro hace unos años, cuando estaba en depresión, para hacer la psicóloga me ayudó, porque claro, aquí hay una psicóloga, me ayudó a hacer resaltar lo que yo tenía, la voluntad, toda la fuerza que yo tenía dentro, que se me había sido tapada por todos los problemas. Estaba totalmente ahogada. Entonces, y después de unos años, bueno, me ha dado toda esta fuerza, es increíble. Y no hay que dudar, cuando uno no se siente ya que está agobiado, que no puede más, se puede llorar con las amigas, porque las amigas que te escuchan, oigan, pero no son profesionales, no encuentran la llave, que las palabras que te ayudan porque las palabras que te ayudan realmente las tienes que tener dentro con esta jugadora, es decir, quiero decir, cada uno tiene sus prioridades. Cómo ayudas a una persona no tiene nada que ver con cómo ayudas a otra, o lo que me hace falta a mí en mi vida ahora mismo no tiene nada que ver con lo que a lo mejor me hacía falta hace 10 años, ¿no? Entonces, por eso es como el deporte, es algo que podemos ir descubriendo. De todas maneras, os voy a contar, hay una teoría que explica qué hace que los niños tengan unos vínculos seguros con sus padres, porque si yo quiero cuidar a mis personitas de dentro, tendré que ver cómo se hace eso de cuidar de verdad. Pues hay una teoría que está muy validada, que se llama el círculo de seguridad, de hace unos años, en la cual explica por qué un niño es inseguro y por qué otro no lo es, ¿vale? Porque los niños son muy puros, ¿no? Fijaos, en la parte izquierda hay unas manitas que representan, en este caso, las manitas de mamá o las manitas de papá, que están cuando yo nazco. Entonces, ¿para qué estoy preparado yo o preparada? Yo estoy preparada para explorar el mundo y yo vengo al mundo a conocerlo. Y entonces voy al parque y miro la arena y me la como, a ver a qué sabe, y luego pues miro a mis amigos y estoy en la guardia. Es decir, el niño está preparado para conocer el mundo y para ir dándose cuenta de cómo es. ¿Qué es lo que espera ese niño o esa niña de sus padres? Yo espero que en esta exploración tú estés cerquita de mí, pero tampoco me estés tratando, ten cuidado, que te alegres por mí, porque yo quiero hacer cosas, que me ayudes cuando te necesite y que también te lo pases bien conmigo. Es decir, que el padre esté cerca del niño o la niña, pero que le deje hacer aquello que es importante para el niño. Tarde o temprano, cuando el niño o la niña está explorando, surge un problema. De repente estoy en el parque y resulta que el niño de al lado coge el cubo y me hace ¡pum! En la cabeza. Y yo digo, ¿por qué me hace esto? Y entonces el niño o la niña necesita volver, la parte de abajo del círculo, necesito volver a que tú, y esto es lo que tenemos que entender muy bien, necesito volver a un refugio
donde tú escuches mis sentimientos, donde tú escuches mi malestar, donde puedas sentirme en cierta medida protegido, consolado, que te alegres porque te cuente también las emociones que para mí no son fáciles y que me ayudes a organizar mis sentimientos. Es decir, todos los seres humanos tenemos dos motivaciones. Una, explorar el mundo, y dos, tener conexión con los demás y encontrar casitas en otros. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, y hay estudios muy bonitos en bebés donde les ponen electrodos en la cabeza y donde demuestran cómo el organismo de un bebé se regula en contacto físico con la mamá, en la ansiedad. Claro, entonces yo digo, ostras, si así se cuida, ¿no? Esto no es nada fácil. ¿Os resulta fácil? A mí no mucho. El coger a una persona a la que quiero de verdad y contarle que me siento triste, que me siento vulnerable. Difícil, ¿no? Porque normalmente el mensaje, cuando alguien dice que está triste o que tiene miedo, ¿el mensaje cuál es? Claro, si yo digo ayúdame, es una maravilla. Lo que pasa es que yo si simplemente digo tengo miedo, generalmente ¿qué me suelen decir? No te preocupes. No te preocupes, no tengas miedo, tú eres fuerte, bla, 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 bla. Entonces yo digo, me voy a volver arriba a ser la mejor mujer, la que más trabaja, la que más éxito tiene, la que más dinero gana. No, es que yo también necesito llorar. Y a veces no necesito entenderlo. A veces no es lógico. Mi jugador de la lógica me dice, pero ¿por qué lloras? Vanessa, a veces tonta. Y digo, es que a veces necesito llorar y no entender por qué. Y tenerle miedo a cosas absurdas, porque mi organismo y mi cuerpo, que aquí luego también vienen las enfermedades psicosomáticas, necesitan construir un refugio. ¿Sí? Entonces, si volvemos al equipo interno, ¿cómo hacemos como entrenadoras? ¿Cómo hacemos para cuidar a nuestros jugadores? Necesitamos hacer dos cosas entonces, ¿no? Uno, conocer qué quieren, y después, ¿cómo consolamos a un jugador? ¿Cómo le damos un refugio a ese jugador? Porque sabemos que este modelo nos hace tener jugadores con seguridad en ellos mismos, que es lo que estabais diciendo, que efectivamente funciona. ¿Ves por dónde voy? Entonces, como os decía, hay dos motivaciones. Una, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Y qué es lo que necesito? Es decir, cuando yo hago una cosa, cuando a veces me comporto de una manera inmadura, o al revés, o yo creo que en general las mujeres nos han educado para aprender a dejar de jugar muy tempranito. Es decir, desde pequeños somos responsables, ¿verdad? Si ya tenemos hermanos ni te cuento, tenemos que cuidarles desde chiquititos, ¿no? Y hay otras jugadoras a las que apenas conocemos. Entonces, para poder hacer un buen liderazgo interno necesito escuchar mis emociones y escuchar lo que de verdad yo quiero. Lo que de verdad yo quiero como madre, lo que de verdad yo quiero como hija, lo que de verdad yo quiero como profesional o no profesional, lo que de verdad yo quiero como amiga, cómo me quiero comportar con los demás de verdad. No como yo, que digo siempre que decía a mi marido y saco todos los días al perro. Es decir, poder decir de verdad lo que yo siento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escucha a cada jugador? Le preguntándole qué emociones tiene. Por ejemplo, el jugador de la lógica. ¿Para qué existe el jugador de la lógica? ¿Qué emociones puede tener? Si yo digo, oye, estoy muy cansada, son las 10 de la mañana. Mi jugador de la lógica dice, 10 de la mañana estás cansada, pues no entiendo por qué. ¿Qué motivaciones puede tener mi jugador de la lógica? Por el aburrimiento también. Cuando uno se dice a sí mismo, estoy cansada, no puedo, y el interlocutor, es decir, el que tenemos enfrente, marido, hermano, padre, ¿de qué estás cansada? Ahí nace un sentimiento agresivo, porque es que no llega a entendernos. Y entonces, ¿cómo se hace para que el otro nos entienda? No que nosotros entendamos a los otros. Claro, porque ese jugador de la lógica está dentro. Entonces, si mi jugador de la lógica, que también hay que entenderles, porque insisto, aquí no hay jugadores buenos ni malos. El jugador de la lógica nace porque yo necesito saber desde pequeñito lo que a mí hace que mis papás me quieran. Y entonces yo cuando soy chiquitín voy descubriendo que si saco buenas notas, todo el mundo está contento. Que si yo digo que a mí las cosas no me afectan,
todo el mundo está contento. Pero si yo de repente llego un día a mi casa y le digo a mi mamá, ay mamá, que es que me siento muy mal porque mi amiga no me invita al cumpleaños y soy la única de la clase a la que no han invitado, veo que mi madre se siente mal porque no le gusta que yo esté mal. Y entonces empieza a razonar conmigo y me empieza a decir, venga cariño, bueno, pero mira, pero tú no te preocupes, tienes otras amigas. Entonces ya verás que por lógica, entonces esa jugadora que yo tengo dentro, que es la lógica, lo que trata es de ayudarme. Es decir, trata de que no me ponga triste, trata de que no tenga miedo, porque es su manera. Por eso digo que los jugadores son buenos. Mi jugadora de la lógica me salva de muchas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si yo tengo a una persona enfrente, imagínate, me pasa con mi marido, yo le digo, cariño, estoy cansadísima, a las 10 de la mañana, no sé qué me pasa. Y él me dice, joder, Vanessa, pues no sé, porque a las 10 de la mañana no sé por qué estás cansada. Si yo puedo leer que él está intentando ayudarme con esa frase, que no se nos olvide, que la gente que a veces es borde intenta ayudarnos con su mejor voluntad, yo le digo, mira cariño, sé perfectamente que lo dices con la intención de ayudarme para ver si se me pasa el cansancio, pero no se me va a pasar. Entonces, si de verdad me quieres ayudar, me ayudaría mucho más que me dijeses, bueno cariño, pues vamos a descansar un rato, porque yo sé que tú quieres ayudarme. Es decir, ¿entendéis? Los jugadores tienen una buena intención y la mayor parte de las personas... Yo cuando a mi hijo le digo, no te preocupes, Santiago, se lo digo porque quiero ayudarlo. Es decir, las madres queremos ayudar a nuestros hijos. Los maridos quieren ayudar a sus mujeres en general. Entonces, cuando comprendemos que la motivación de un jugador siempre es intentar ayudar al equipo, el de la lógica es dándote lógica para que no te sientas mal. Porque yo no quiero que estés triste. Entonces, cuando yo soy un buen entrenador, tengo que poder agradecer a todos mis jugadores cuál es su función. Y el de la lógica tiene una, que es, me estás dando un modelo. Me estás dando un modelo para que mucha gente me acepte y te lo agradezco, porque gracias a este modelo de la lógica he podido llegar a hacer muchas cosas en mi vida. Sin embargo, no te puedo escuchar solamente a ti, porque hay otro jugador, que es el del corazón, que le tengo un poquito olvidado, ¿sabes, cariño? Entonces, aunque tú me sigas diciendo las cosas lógicas, yo tengo que ponerle también voz a esa otra parte que normalmente he dejado atrás porque no he podido aprender a escucharla. Entonces, tanto con el jugador de la lógica, que lo que quiere es ayudarme porque siente miedo de mis emociones, siente miedo que los demás me echen de su lado porque yo tenga demasiadas emociones, ¿no? Las mujeres tenemos esa fama, que somos demasiado emocionales, ¿verdad? Entonces, yo puedo, con cada jugador, preguntarle, oye, lógica, ¿tú qué emociones tienes? Yo tengo la emoción de frustración cuando hay un desequilibrio y noto, no me gusta cuando alguien está mal. A mí no me gusta cuando mis hijos se sienten mal, no me gusta. Y por mucha psicología y mucha historia que haya estudiado, yo estoy deseando, no te preocupes, que no pasa nada, ya se te va a pasar. Estoy deseando hacer eso, porque mi lógica me lo ha enseñado, ¿ves lo que digo? Y ¿qué ideas son las que mantienen? Porque en nuestro trabajo tenemos una premisa, y es, ningún pensamiento y ninguna emoción son malas. Y puedo rebatir todo lo que queráis. Porque tenemos la idea de que si yo pienso algo malo de mi madre, de mi hermano, soy mala. Y entonces nos metemos en una gran guerra interna. Porque ¿quién no ha tenido un pensamiento negativo sobre alguien que esté al lado? Es imposible. Entonces, cuando yo puedo dejar que mis jugadores hablen, mi jugador de la lógica dice una cosa, mi corazón dice otra, puedo dejar que todo el mundo participe, es decir, hay cosas que me dan miedo, cosas que me dan alegría, incluso cosas que me dan 3 o 4 cosas a la vez, y respetarlo, es decir, voy a respetar lo que pienso y lo que siento, y luego voy a decidir lo que hago. Es decir, por ejemplo, tengo un jugador que se enfada, este es un imbécil, vamos a decirle 4 tacos porque es un idiota, a ver si le ponemos en su sitio. ¿Ese jugador es malo? No. Ese jugador me está diciendo una posibilidad de acción. ¿Vale? Si yo ya le digo, eres lo peor, por tu culpa se va a fastidiar la relación con la otra persona, lárgate de mi equipo, entonces estoy dañando al equipo interno. ¿Es lo que digo? Entonces, el liderazgo interno tiene que ver con poder respetar mis emociones y mis pensamientos y luego decidir la acción. Decidir la acción, es decir, que siempre pueda apoyarme internamente, igual que puedo apoyar a toda mi familia. Incluso si mi hijo hiciera algo muy malo, cuando un hijo hace algo muy muy malo,
¿verdad que vamos a buscar cualquier razón para intentar entender? ¿Sí o no? Yo por lo menos, si mis hijos hacen algo muy malo, les castigaré, pero siempre intentaré entender qué pasa. Es como una motivación que sale, pues esto es lo mismo. Es decir, si yo aparentemente tengo algún jugador que no me gusta y que no entienda, tengo que tratar de verdad de entender qué es lo que está sucediendo dentro. Y poderle preguntar también a sus jugadores, oye, ¿qué objetivos y qué necesidades tenéis? Jugador de lógica, ¿tú qué quieres? Yo lo que quiero es que tú tengas un modelo para que la gente te acepte. O sea, que tú quieres que la gente me acepte. ¿Vale? Pues entonces vamos a perseguir ese objetivo, ¿no? El jugador del control, ¿qué quiere el jugador del control? Pues que haya armonía, que no haya problemas en casa, que nada se pueda desequilibrar para que no haya sufrimiento, ¿ves? El jugador de la distracción lo que quiere es que no esté todo el rato resolviendo cosas. O sea, todos los jugadores tienen realmente una función. Ostras, se me ha ido el tiempo. Bueno, porque tenía algunas cosas más y quería hacer algún ejercicio con vosotras, pero tampoco me quiero extender un montón. Os pongo simplemente para volver con M. En el modelo que yo identifiqué con ella, ella me dijo, mira Vanessa, viendo el modelo, yo lo que veo es que siempre están jugando en mi equipo el jugador de la razón, o la lógica, el jugador de ser perfecta, es decir, yo estoy guapa, llevo a mis hijos al colegio, siempre están perfectamente vestidos, soy la madre en los chats del colegio de las madres, voy a mi trabajo, hago la compra, voy al tinte, ya sabéis esa parte, ¿verdad? La madre perfecta que nunca puede dejar que sus hijos tengan ningún problema, la que siente esas obligaciones prima de esta, la que evito conflictos. A mí no me gustan los conflictos, no los quiero y sé que es una jugadora que está ahí. La jugadora autosuficiente, la que no sabe decir ayúdame, que estaba diciendo antes, no necesito nada. Y yo le decía, ¿tú te imaginas a tu niña chiquitita, que todos tenemos una niña chiquitita dentro, que ve tu exterior y dice, joder, fíjate qué buena madre, cómo cuida a los hijos, cómo cuida al marido, cómo cuida a nuestro trabajo, cómo cuida incluso al señor que vende el pan? Pues a mí no me ve. Entonces, esa niña chiquitita, que sería la verdad, está en el banquillo, ¿veis? No sale a jugar. Junto con la diversión, ella decía, yo es que no me sé divertir. A mí me enseñaron a ser una persona seria y tener éxito. Mis emociones me parecen un problema. Mi parte un poco de mujer, de a veces desear las cosas sin tener una lógica. ¿Por qué algo me hace feliz y por qué no? Tengo una paciente muy divertida que me dice, ¿tú sabes qué van a hacer? A mí lo que me hace feliz es ver Sálvame de Luz los viernes, pero como me da un montón de vergüenza no lo hago nunca. Entonces yo decía, bueno, pues si te hace feliz, ¿por qué no lo haces? Y dice, hombre, no. Ahora lo que tengo que hacer es ver documentales de ciencia. ¿Ves cómo lo que digo? Y el pedir ayuda. Ella decía, yo no sé pedir ayuda, yo no sé de verdad que mi equipo pida ayuda. Entonces, este modelo está muy bien cuando no hay estrés, pero cuando hay estrés, mis recursos se disparan. Entonces, quiero hacer una pregunta. Sí. Este modelo de mujer que está conflictuada con esa niña, ¿ha podido salir de esta situación? Sí, claro. A ver, el modelo interno de ayuda es una negociación. Es decir, no podemos olvidar que a ella contribuir a su familia le hace feliz. El ser una buena profesional también. Es decir, no es una cuestión porque muchas veces se vive como unos polos opuestos, ¿no? Entonces, el problema es que para conseguir todo lo que ella de verdad quiere, que es seguir siendo una madre que cubra necesidades o una buena profesional, sin un jugador del equipo no va a funcionar. Pero no es una cuestión, yo le digo a la gente, tienes que pensar más en ti mismo, ¿no? Porque ella lo hace lo mejor que sabe. O sea, el problema es que tu jugadora, hay una jugadora invisible que quiere llorar. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es una señora de unos 70 años más o menos que vino hace 2 meses a mi consulta y me dice, Vanessa, yo vengo aquí, yo no creo en los psicólogos, me parecéis, perdóname, ¿vale? Una señora muy educada, pero me parecéis unos vendehumos, lo siento, vengo aquí porque mis hijos me han dicho que venga, porque estoy insoportable. Yo estoy jubilada, tengo un marido que gana mucho dinero, tenemos una buena posición económica y estoy todo el día enfadada. Y por eso vengo. Pues no sé muy bien por qué, pero ya para que me dejen en paz vengo, ¿no? Y sonrío porque yo la miraba,
que, bueno, en fin, como llevo mucho tiempo trabajando, y me decía, ¿qué me pasa? A ver, ¿qué me pasa? Y yo le decía, bueno, con esta poca información te puedo decir poco, pero lo que sí sé es que estás triste. Y entonces me mira así, triste. Y le digo, yo te digo lo que yo capto, pero no porque sea Dios, sino porque en esa miradita de efectivamente a mí nunca me pasa nada, hay una señora muy fuerte que ha tenido un cambio de 2 o 3 cambios de ciudad, que ha sacado una familia adelante, de una educación absolutamente elegante, donde ella, ¿no? Y entonces, pues, no sé, o sea, ella se vio identificada y empezó a llorar, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué estoy llorando? Pues, no lo sé, yo no sé por qué está llorando, pero yo lo que sé es que tu cuerpo te está diciendo algo, ¿no? Entonces le preguntaba y le decía, vamos a ver, vamos a intentar investigar cuáles son las cosas en tu vida que a lo mejor todavía no puedes, o sea, que todavía tienes aquí, ¿vale? Y ella me decía, pues, a ver, si lo pienso bien, pues es que no tiene ningún sentido lo que te voy a decir, por la lógica. Le digo, bueno, que no tenga sentido, por favor, cuéntamelo. Y ella me decía, pues es que fue la muerte de mi padre hace 30 años, Vanessa. Entonces, hace 30 años a mí claro, no me afecta. Me acuerdo que gesticulaba así, ¿no? Y yo decía, pues si te ha venido eso es que igual sí, te afecta, vamos, pero no porque lo diga yo, sino porque tu corazón sigue con eso. Por eso digo lo de la escucha, ¿no? Y le pregunté, cuando tú recuerdas la muerte de tu padre, ¿qué es lo que te duele? Y ella me dijo, es que somos todos absolutamente como los niños de corazón. Ella me dijo, yo siempre pasaba las fiestas con mi padre, siempre, todos los años. Y el año que murió era, lógicamente, las últimas fiestas, pero yo no sabía que se iba a morir. Y entonces esas fiestas tenía un viaje con amigas y decidí irme con mis amigas y no quedarme con mi padre. Y nunca le pude decir adiós, ¿no? Entonces, todavía, bueno, cuando me lo contaba llorando, ¿no? Decía, me siento ridícula porque si consigo no pensar en él estoy bien, pero ahora que tú me lo has sacado, no puedo parar de llorar porque no soporto no haberle podido decir adiós, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos trabajando con eso, que pudiera hacer una carta, que pudiera ir al cementerio, decirle a su padre, despedirse de alguna manera, de la manera en la que ella puede, y que pudiese sentir el dolor. Porque al final, lo que yo os estoy hablando hoy, aunque a lo mejor os lo he complicado un poco para hacerlo así, es de que hay que poder sentir el dolor, hay que poder sentir las cosas. Es decir, que hoy tenemos un modelo donde todo es racional, no porque a mí no me guste, sino porque no funciona, el cuerpo se pone malito, las emociones salen por cualquier lado diferente. Entonces, siempre funciona cuando aprendamos a ser humildes y respetamos la naturaleza. Y sabemos que aquí el que manda es Dios y la naturaleza. Los demás, pues somos gente que tenemos pensamientos, emociones, ¿no? Y que cuando podemos sentarnos con nosotros mismos y decir, oye, ¿de verdad cómo me siento? ¿De verdad cómo veo a los demás? ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Qué cosas a lo largo de mi vida todavía tengo aquí, aunque no me guste verlas, pero mi cuerpo dice que están? Y puedo ir simplemente sintiéndolas. Si la naturaleza te pide poco, o sea, la naturaleza nos pide que podamos sentir y nos pide que podamos poder respirar con aquellas cosas que nos suceden, que no tiene que ser todo rápido. Entonces, en ese modelo de conexión interna que os decía, como entrenadores, no es fácil lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, el trabajo que yo os digo y que os he presentado hoy es un trabajo, a mí me parece que merece muchísimo la pena porque es un trabajo interno, pero no es fácil, porque estamos muy metidos en los roles. Pero al final, lo que tenemos que conseguir es que nosotras podamos identificar dónde tenemos dolor, dónde tenemos alegría, dónde tenemos la ilusión, y que podamos perseguir las cosas que efectivamente nos hacen felices y respetar aquellas que siguen en nuestro corazón. Y recordar la parte de abajo del círculo, lo importante que es que podamos tener consuelo. Os voy a poner un vídeo, y ya me callo y termino, y nos vamos, que es un vídeo que pasó en la realidad, en la NBA, en Estados Unidos, cuando una cantante intentaba, no sé si inaugurar o cerrar la liga de la NBA. Entonces, ella tuvo un problema. Lo que sucede es que hay una chavala que tiene unos 18 años en Estados Unidos, entonces es elegida para cerrar la liga de la NBA, que es muy importante para los americanos, ¿no? Entonces, ella tiene un micrófono, como tengo yo, y entonces se pone a cantar el himno americano, ¿vale? Y entonces empieza y a los 5 segundos empieza, le da un ataque de ansiedad, ¿vale? Hace así,
imaginaos todas las cámaras, los juegos americanos, todo a lo grande, ¿no? Y entonces como que ve que no puede más y entonces se acerca por detrás una estrella de la NBA de Estados Unidos, uno de estos enormes que juega muy bien al baloncesto, y le pone la mano aquí, le sube el micrófono y dice, venga, yo canto contigo, ¿no? Entonces es muy bonita la imagen porque ella tiene la voz quebrada que no puede cantar y el tío le pone la mano aquí y dice, venga, seguimos cantando juntos. Entonces al final ella, porque él le viene a ayudar en ese momento de vulnerabilidad, consigue terminar la canción y ya todo el mundo se levanta y todo el mundo le aplaude, ¿no? Entonces es un poco un resumen muy bonito a nivel gráfico de la importancia de ayudar y de pedir ayuda entre los seres humanos. Bueno, por mi parte nada más, perdonadme que me he enrollado, me han faltado cosas por algún ejercicio por hacer, pero bueno, que ha sido un placer, gracias por invitarme y espero que alguna idea buena os hayáis llevado.